Desde que entró el pecado en este mundo, ha habido caos y desorden. Es más, hay tantas cosas que si miras a este mundo hay tantas cosas que no están donde tienen que estar. Están en desorden, no están en su sitio. Es más, si te acuerdas de justo lo que ocurrió después de que Adán y Eva pecaron, Dios les hizo una pregunta y esa pregunta nos dice mucho. Dios les dijo, ¿dónde estás?, le dijo al hombre, porque el hombre no estaba donde tenía que estar, el hombre había salido de la presencia de Dios, se había escondido, dejando claro Dios que por el pecado el hombre estaba fuera de su sitio, fuera de su lugar. Y así nos lo dicen pasaje tras pasaje del Antiguo Testamento. En el Salmo 73, Asaf, el salmista, se escandaliza de que los malos prosperan y los justos sufren. Y dice, es que los valores están fuera de sitio, los malos prosperan, los justos sufren. ¿Qué está pasando aquí? En el Antiguo Testamento los profetas también decían que el mundo, el pueblo de Israel, a lo malo le decían bueno y a lo bueno le decían malo. También Isaías 59:14 dice ahí, la justicia se retiró, la verdad tropezó en la plaza. La justicia que debía de estar allí en el medio del pueblo se había retirado. La verdad que debería ser lo que está en cada lugar, en cada plaza, en cada institución, la verdad tropezó en la plaza. Y ante todo esto, el pueblo del Antiguo Testamento, los cristianos, los creyentes del Antiguo Testamento, se daban cuenta de que las cosas no estaban bien, estaban fuera de lugar. Y a veces parecía que Dios no hacía nada. Habacuc 1, dice el profeta allí, ¿hasta cuándo clamaré y no oirás? La ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Incluso sabios como el sabio Salomón veían este desorden y concluían que todo es vanidad, lo torcido no se puede enderezar. Estaban las cosas fuera de sitio. Ahora, cuando vino Cristo también las cosas estaban así. Y en este capítulo que hemos estado estudiando, el capítulo 20 de Lucas, hemos visto cómo de un lado y de otro le iban bombardeando preguntas engañosas, hay una palabra que es capciosas, que iban queriendo ponerle una trampa a Cristo, le iban bombardeando estas preguntas a Cristo. Hace ya unas semanas vimos que vinieron unos a hacerle una pregunta sobre la autoridad. ¿Qué autoridad tienes tú para hacer esto, Jesús? ¿Qué estás haciendo? ¿De parte de quién haces estas cosas? Eso es al inicio del capítulo 20. Le preguntan sobre la autoridad. Después, Cristo contestó de manera magistral a esa pregunta sobre la autoridad. Es más, no quiso contestarles lo que ellos querían, sino que contestó de la manera más correcta. Después vinieron otro grupo, los herodianos, con fariseos también, a preguntarle sobre el tributo. ¿Hay que pagar impuestos o no?, le preguntaron. Y Jesús también respondió de una manera magistral, no como ellos querían, sino de la manera que tenía que responder, de la manera perfecta y con sabiduría divina. La última pregunta que estuvimos viendo, no sé si te acuerdas algo de la semana pasada, o si tú eres de esos que no se acuerdan ni de lo que comió ayer, pero si te acuerdas de algo de la semana pasada, estuvimos viendo esta pregunta que le hicieron los saduceos sobre la resurrección y sobre el matrimonio. Y le vinieron con este caso de una mujer que tuvo 7 maridos y luego en la resurrección, ¿de quién va a ser marido? Para echar por tierra la idea de una resurrección, porque ellos no creían en la resurrección. Y Cristo va respondiendo una y otra de las preguntas que lo que querían era traer confusión, preguntas que querían atacar a Cristo. Y tras esta última contestación tremenda que le da a los saduceos, versículo 39, hemos leído ahí que los escribas, que eran fariseos también, eran rivales de los saduceos, le dicen, maestro, bien has dicho. Claro, Jesús acababa de silenciar a sus rivales. Entonces es como que se suben al caballo ganador, como que se intentan anotar, poner el gol en su favor, y dicen, muy bien maestro, qué bien has hablado, qué bien dicho. Como si intentaran anotarse esa victoria. Como si ellos tuvieran que darle la aprobación a Cristo. Como si tuvieran que ellos decirle a Cristo, eso lo has dicho bien. Cristo no necesita la aprobación de nadie. Y al final lo que estaban haciendo era intentar robar la gloria que solo le pertenece
a Cristo. Así que todos habían venido con preguntas. Incluso antes de este versículo número 40 que dice que nadie osó preguntarle nada más, antes de eso, Mateo nos dice que hubo una pregunta final, todos los fariseos se unieron a una e hicieron una pregunta, quizá la mejor de ellas, pero la hicieron con mala intención, porque dijeron cuál es el primero y más grande mandamiento. Y Jesús respondió a esa pregunta también. Y ahí se quedan, sin dar el paso de decir, tienes razón, y me rindo a ti y tú, sin dar ese paso, pero sin preguntar nada más, porque se habían quedado sin palabras, se habían quedado sin argumentos. Así que versículo 40, nadie le pregunta nada más. Hay un pequeño silencio ahí. Pero el partido no había acabado. Jesús entonces es el que comienza a preguntar. Entonces Jesús es el que pregunta, porque recuerda, Jesús siempre tiene la última palabra. Cuando el mundo empieza a traerle a Dios sus argumentos y sus quejas y sus rebeldías, y que si esto y que si lo otro y que si tal, el mundo puede decir lo que intente, lo que se le ocurra y sus filosofías y sus libros y sus... Pero Dios, Cristo, tiene la última palabra. Este mundo viene con sus preguntas, con sus ataques. También viene con su desorden, con su confusión, viene con su orgullo y con su vanagloria, como todos estos que querían hacer caer a Cristo, ponerle una trampa, preguntas difíciles. Pero cuando Jesús habla, pone todo en su sitio. Y eso es el título del sermón, del mensaje en esta mañana, es que Jesús pone todo en su sitio y pone a todos en su sitio. Después vamos a ver aquí en estos versículos que hemos leído, que después de responder una serie de preguntas malintencionadas, Jesús declara su deidad y denuncia a los escribas hipócritas. Tenemos algo que aprender de esto. Vivimos un mundo caótico. Pon las noticias un rato y ves que el mundo es caótico. Si tienes algo de memoria y ves las noticias ahora y las noticias de hace una semana y de hace 2 semanas se contradicen una y otra cosa que sacan y es todo un caos. Pero no solamente es un caos, este mundo está lleno de hipocresía, En este mundo lleno de caos y de hipocresía, debemos proclamar a Cristo, a Jesús, como Dios que es, y también que un día Él vendrá a poner todas las cosas y a cada uno en su lugar. ¿Por qué? Porque Él es el Rey. Y Dios no es un rey de desorden, sino de orden. Y es un rey que vendrá a traer otra vez paz en este mundo. Es un rey que pondrá a reunir todas las cosas en Él. Y es un rey que viene. Y justo en este texto, el siguiente texto que estaremos estudiando por las siguientes semanas, habla sobre el juicio que Cristo iba a traer, juicio que sería sobre Jerusalén, en la destrucción de Jerusalén, pero juicio que también ocurrirá en la segunda venida de Cristo, como nos habla pues todo el capítulo 21. Y Jesús va a hablar de eso, porque Jesús es el Rey, Jesús es el que pone todas las cosas en su sitio, y Jesús va a venir un día y va a volver a este mundo y pondrá las cosas donde tienen que estar. La justicia otra vez reinará, lo bueno será llamado bueno y lo malo será llamado malo. Él vendrá a poner todas las cosas en su sitio. Ahora, en este momento, Jesús no solamente contestó perfectamente a las preguntas, pero en el versículo 41 Él hace una pregunta. No solamente se defendió perfectamente, sino que ahora Él va a atacar. Si lo vemos como el fútbol, si te gusta el fútbol, a veces algunos han dicho que la mejor defensa es un buen ataque. Cuando un entrenador consigue que su equipo siempre esté atacando y siempre tenga el balón y ataque y ataque y ataque, poco le pueden hacer. Y Jesús aquí no solamente se defendió, un buen equipo tiene que tener una buena defensa, pero también un buen ataque. Jesús no solamente se defendió, pero ahora Jesús va al ataque. Y es Jesús el que hace la pregunta. Y eso me hizo pensar también de cómo, antes de empezar con 2 puntos que vamos a ver, me hizo ver de cómo debemos también actuar los cristianos. Es verdad que debemos estar preparados para defender nuestra fe. Dice 2 de Pedro 3.15 o 1 de Pedro 3.15 creo que es, estar siempre preparados para presentar defensa, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es decir, cuando os preguntan sobre esto y sobre lo otro, debemos estar preparados para defender nuestra fe. Debemos vestirnos con el escudo de la fe.
y estar preparados para cuando nos ataquen de aquí y de lo otro. Cuando nos preguntan quién es nuestra autoridad, como le preguntaron a Cristo, debemos de estar preparados para decirle, para explicar quién es nuestra autoridad. Cuando nos preguntan por qué pagamos los impuestos y por qué no hacemos como todo el mundo, que se salta la ley y no paga los impuestos y hace esto y hace lo otro, y por qué nosotros queremos dar nuestra vida a Dios, debemos estar preparados, como Cristo respondió a esa pregunta, a defender lo que creemos, a defender lo que enseña la palabra de Dios. Cuando nos preguntan sobre la resurrección o sobre el matrimonio, debemos estar preparados para defender nuestra fe, para dar respuesta a aquellos que pregunten. Pero no todo debe ser defensa. No todo debe ser defensa. En la armadura del cristiano no solamente está el escudo de la fe, está la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y la espada sí puede ser utilizada como defensa, pero también es utilizada como ataque. Y los cristianos debemos utilizar la espada del Espíritu, desenvainarla y ir al corazón de aquellos incrédulos. Ir y con la espada del Espíritu hablarles, preguntarles a ellos, no solamente defender la fe, sino que la fe ataque su condición. Un ataque, no nos estamos refiriendo a ningún ataque ni verbal ni físico, por supuesto, pero un ataque espiritual, un ataque que va al alma, al corazón. El sabio Salomón lo dijo en el libro de Eclesiastés, dijo, las palabras de los sabios son como aguijones, como clavos hincados. Y así debería ser cuando nosotros hablamos la palabra también, no solamente para defender lo que creemos, sino para también preguntarle a la gente, llevar el evangelio a su terreno, llevar la batalla no a nuestro terreno solamente, sino llevarla a su terreno y decir, ¿y tú? ¿Y tú dónde estás? ¿Dónde está tu alma? ¿Qué crees sobre Cristo? Y eso es lo que vamos a ver ahora. En primer lugar, lo que Cristo hace aquí es hacer la pregunta correcta. Jesús pone todo en su sitio y en primer lugar, Jesús hace la pregunta correcta. Le habían hecho muchas preguntas, una sobre autoridad, alguna pregunta absurda como esta de la resurrección y de quién será mujer esta, algunas preguntas muy malintencionadas como ¿a quién hay que pagarle? ¿Hay que darle el tributo al César? Preguntas para engañar, preguntas para hacer daño. Pero aquí Cristo hace la pregunta correcta. Nos dice el versículo 41, entonces Él les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Es más, en Mateo 22, 42, Jesús comienza estas palabras diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¡Wow! Ahí hay una pregunta. Ahí hay una pregunta que debemos hacer nosotros a la gente. ¿Qué piensas de Cristo? Ahí hay una pregunta que tienes que hacerte tú en el corazón. ¿Qué piensas de Cristo? Niños, ¿qué pensáis de Cristo? Jóvenes, ¿qué pensáis de Cristo? ¿Qué piensas tú de Jesús? ¿Qué piensas de Cristo? Y así empezó Cristo estas preguntas, este ataque que ahora Él iba a hacer. Había estado defendiendo y ahora iba a atacar. Y es la pregunta más importante de todas la que Él va a hacer aquí. Ahora, mucha gente reconocía a Jesús como hijo de David. Mucha gente se lo reconocía. El ciego Bartimeo, si os acordáis, que hablamos de ese ciego en Jericó, en capítulo 18 de Lucas, versículo 35, hubo un ciego de Jericó que recibió la vista. Y en el capítulo 18, versículo 39, el ciego, que sabemos que se llamaba Bartimeo, gritaba diciendo, ¡Hijo de David! Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y otros en los evangelios llamaron a Jesús Hijo de David. Se sabía que su familia venía de David. Y cuando le llamaban Hijo de David, estaban diciendo que él era este Mesías que iba a venir de la línea del rey David, de la línea real. Este Mesías que iba a traer victoria venía de la línea real, de esa línea de reyes del rey David. Así que mucha gente, sus seguidores, creían esto. Ahora, a los religiosos, saduceos, fariseos y demás, no les gustaba demasiado la idea de que este rabino encima fuera hijo de David, porque por supuesto no querían creer en él como Mesías.
Pero nadie dudaba de que Jesús era descendiente del rey David, y nadie dudaba de que con eso también Jesús era este hombre que venía de la línea de David. Nadie dudaba de la humanidad de Cristo, por supuesto. Ahora, lo que ninguno de estos líderes reconocía es que Jesús era Dios. Y esto es lo que Jesús les está mostrando aquí a todos los que hay ahí, pero especialmente a los religiosos. ¿Qué piensas de Cristo? ¿Piensas de Cristo como Dios verdadero? Y es que este es un punto crucial. Un punto crucial. Esta es la pregunta correcta. Tantas sectas y falsas religiones fallan justo en esta pregunta crucial y definitiva. Los mormones, por ejemplo, dicen: nosotros adoramos a Cristo, el Cristo de la Biblia, claro que sí. Y hay gente incluso que dice: pues los mormones adoran a Cristo como nosotros. Pero ellos enseñan que el Señor Jesús fue uno de los millones de seres espirituales creados en el cielo que se volvieron humanos y luego alcanzaron la divinidad como otros. Los mormones enseñan que tú puedes también ser como Jesús. Eres ahora hombre y un día serás Dios. Y ellos piensan simplemente que Jesús era eso, un ser espiritual creado por Dios, que fue hombre y después fue Dios. Y tú también puedes llegar a ser Dios. Eso enseñan los mormones. Para ellos hay muchísimos dioses. Y Jesús es uno de ellos. Para los testigos de Jehová, por ejemplo, Jesús es el arcángel Miguel antes de su nacimiento. Es un ser muy poderoso, pero no es el Señor, no es Jehová. Y es un ser muy bueno, un hombre perfecto, y resucitó como un ser espiritual, pero ya está, no es Dios. El Jesús del Islam también fue un profeta humano, como un profeta humano de Alá, que enseñó verdad islámica. Para los bahá'ís, otra religión, Cristo es una de las muchas manifestaciones de Dios. Para los hindúes, Jesús es un gurú. Para los budistas, fue un maestro iluminado. Incluso para los espiritistas, Jesús fue un medium en comunicación con los espíritus de los muertos. Muchos piensan muchas cosas sobre Jesús. Ninguno de ellos cree en Jesucristo como el Hijo de Dios, como Dios el Hijo. Incluso el pueblo judío no reconoció que Jesucristo era Dios y sigue hoy, 2000 años después, sin reconocer que Jesús es Dios. Es más, los judíos, esta era una de las razones por las que mataron a Jesús. En Juan 10:33 le dijeron: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Claramente le querían matar por eso. Entonces Jesús les lleva a estos escribas a la palabra. Los escribas eran los que escribían la Biblia. No había impresoras, no había imprentas, así que ¿cómo es que tenían copias de la Biblia, de los libros de la Biblia? Pues con un pergamino y escribiendo, y escribiendo. Ahora, curiosamente, ahí te lo recomiendo, a veces escribir la Biblia. Es un buen método para que se quede más en nuestros corazones. Pero esto es lo que hacían los escribas, de ahí viene su nombre. Escribían las escrituras. Y así podían tener copias de la escritura. Y Jesús lleva a los escribas que escribían la escritura, les lleva a la escritura, que se suponía que ellos la sabían, y les lleva al Salmo 110. Ven conmigo al Salmo 110, por favor, que hemos leído antes. Salmo 110. Y Jesús les va a hacer la pregunta definitiva, la pregunta crucial, la pregunta correcta a través de la escritura. A través de la escritura. El Salmo 110 es un salmo claramente mesiánico, es decir, un salmo que habla del Mesías que vendría. Hay algunos salmos en los que David está escribiendo y David habla de sus circunstancias, pero también se aplica a Cristo. Salmo 22 puede ser un salmo así, pero este salmo es solamente de Cristo. Este salmo no se aplica a David. Este salmo es 100% de Cristo. Es todo de Él. Fíjate, escrito 1000 años antes de que viniera Cristo, y habla claramente sobre Cristo. En el versículo 2 habla de que Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Le está hablando a alguien que será enviado por el Señor, por Jehová. En el versículo 3 habla: tu pueblo
se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Habla de este Mesías que su pueblo se le ofrecería voluntariamente. En el versículo 4, y esto en el Nuevo Testamento aparece muchas veces, dice, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y eso habla claramente de Cristo como el sacerdote perfecto según el orden de Melquisedec. Ese Cristo no lo dice Hebreos. Y en el versículo 5 dice, el Señor está a tu diestra. En el poder de Cristo Dios estaba obrando a través de Cristo. Así que es un salmo mesiánico, pero mira cómo empieza. Salmo 110, versículo 1, dice David, Jehová dijo a mi Señor. O como lo cita Jesús, el Señor le dijo a mi Señor. Hay dos señores ahí. Hay claramente dos señores. David está hablando de dos señores suyos. Primero Jehová, hablando con su Señor. Claramente, de quien está hablando es Dios el Padre, hablando con Cristo. Dios el Padre, hablando con el Hijo. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Claramente se está haciendo referencia a Cristo, al Hijo de Dios, a Dios el Hijo. Ahora, piénsalo, David como hombre no podría llamar a alguien que iba a ser su hijo, como David como padre, un judío nunca llamaría a alguien que es su hijo, su Señor. Eso no podía ser. Y menos aún como rey, David no iba a llamar a alguien su Señor, si no es que ese alguien está muy por encima, y si no es que ese alguien es Dios mismo. Dios mismo. Y eso es lo que está demostrando Jesús aquí. Les lleva a la palabra, al Salmo 110, que ellos conocerían, para demostrarle que Él no solamente es hijo de David, no es simplemente hijo de David, hay algo muy superior a que Cristo sea hijo de David. Jesús primeramente es hijo de Dios, y Dios el Hijo. Y lo está dejando bien claro aquí, porque en este texto se ve claramente que David no está hablando de sí mismo, David está hablando de que Jehová le habló a su Señor, al Señor de David, y ese es Cristo. Y habla este salmo de lo que sería Cristo y cómo como sacerdote Dios le juró y no se arrepentirá, sería sacerdote según el orden de Melquisedec, y cómo incluso habla del juicio que traería Cristo y cómo juzgará a las naciones, etcétera, etcétera. Habla de Cristo como Dios, del Mesías. Los judíos no pensaban o no se habían dado cuenta que este Mesías que vendría sería también Dios mismo. Dios mismo. Te pregunto, ¿quién es Jesús para ti? ¿Es Jesús para ti totalmente Dios? Es una pregunta que te tienes que hacer. No solamente el Antiguo, el Nuevo Testamento lo deja bien claro. Romanos 9:5 dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Y después dice, el cual es Dios sobre todas las cosas. Habla de que de Dios vienen los patriarcas y de los patriarcas, según la carne, vino Cristo. Es verdad, Jesús es hijo de Abraham, hijo de Judá, hijo de David, venía de los patriarcas. Según la carne vino de los patriarcas, sí. Pero después dice Romanos 9:5, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Más que hijo de David, que lo era, Jesús es hijo de Dios, Dios el Hijo. Es lo que cuando Cristo les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Algunos decían, Juan el Bautista o algún profeta o Elías. Y Pedro hizo esa afirmación que Jesús le dijo después, eso te lo ha dicho Dios. Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Dios viviente. Juan 1:1 también nos habla de eso. Nos dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahora, ¿quién es este Verbo? Pues nos dice quién es el Verbo, ya que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Así que tiene que ser Cristo, es el Mesías que fue hecho carne y habitó entre nosotros, pero nos ha dicho claramente que ese Verbo, ese Cristo, ese Jesús de Nazaret, ese Mesías, era Dios, y es Dios sobre todas las cosas. ¿Qué crees tú de Jesús? Esa es la pregunta. Es una pregunta crucial. ¿Qué pensáis? ¿Qué piensas tú de Cristo? Es una pregunta que te tienes que hacer a ti mismo. Ahora,
Quizá alguno dice, no, claro, Cristo es mi Salvador, Cristo es Señor, Cristo es Dios sobre todas las cosas. Una cosa es decirlo, otra cosa es vivir acorde a lo que se dice. No me digas que crees que Cristo es Dios sobre todas las cosas si no está sobre tu vida. Si no está sobre tu vida, no me digas que tú crees que Cristo es Dios sobre todas las cosas. Porque si es Dios sobre todas las cosas, para ti, primeramente es Dios sobre tu vida. ¿Qué piensas tú de Cristo? ¿Es Cristo totalmente Dios? ¿Lo adoras como totalmente Dios? ¿Lo temes como Dios que es? ¿Le entregas tu vida como Dios creador y salvador de tu vida? ¿O simplemente, como dice la gente, pues es un buen hombre? Sí, Jesús fue un buen hombre, un buen maestro. Estos escribas le decían maestro, reconocían que al menos era maestro. O algunos dicen, ay, Jesús es el Salvador, el Señor. Pero Jesús dijo claramente, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os mando. Y aquellos que les dirá esto, dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. La pregunta correcta que hace Cristo es esta, ¿es Jesús Dios para ti? ¿Es Jesús Dios sobre todas las cosas de tu vida? Esa es la pregunta correcta. Jesús pone las cosas en su sitio, porque esta es la pregunta que debería hacerse. ¿Qué piensas tú de Cristo? La pregunta que hizo Cristo aquí. Si volvemos a Lucas, justo antes de decir eso, le dijo, ¿qué pensáis del Cristo? Lo que pienses de Cristo tendrá un efecto tremendo sobre tu vida. Así que Jesús aquí hace la pregunta correcta. Después de estas preguntas malintencionadas, engañosas, divagantes y de confusión, Jesús hace la pregunta correcta. Pero no solamente eso. En segundo lugar, Jesús hace también una denuncia correcta. Una denuncia correcta. Ahora, el tiempo en el que Jesús vino a este mundo fue un tiempo de gran oposición por parte del enemigo. Podemos ver que en la Escritura, si lees la Biblia, cuanto más aparecen personas con espíritus inmundos, endemoniados, en toda la Escritura es en el tiempo de Cristo. Satanás sabía que tenía trabajo. Satanás sabía que el Hijo de Dios había bajado a este mundo. Satanás sabía que debía dedicar todos sus esfuerzos, debía hacer todo lo que estaba en su empeño, y todos los ataques fueron, puso mucho empeño en este tiempo, pero no solamente en cuanto a actividad directamente demoníaca con personas endemoniadas o controladas por demonios, pero también la oposición religiosa fue más fuerte que nunca. Satanás obró para que todos los grupos religiosos fueran a por Jesús, al cuello, fueran a por Él, como esta lista de preguntas que acabamos de leer, una tras otra, tras otra, tras otra, queriendo hacer caer a Cristo, queriendo atacarle. Pero también en el Antiguo Testamento ya se había avisado, advertido, denunciado de falsos profetas, falsos religiosos que enseñarían una cosa por ganancia deshonesta o que enseñarían cosas que no eran la palabra de Dios. Y Cristo, en diferentes momentos de su ministerio, fue advirtiendo a la gente sobre los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, algunos levitas, los escribas, les iba avisando sobre estos religiosos de la religión establecida. Ahora, los escribas eran, de alguna manera, los que estaban por encima de todos estos grupos. Los escribas eran fariseos, en la gran mayoría, y eran muy apreciados, eran incluso los rabinos. Muchos de los escribas, por todo su conocimiento de la ley, eran los rabinos, eran tenidos en mucho aprecio. Incluso había normas que habían hecho ellos incluso de cómo debía de tratarse a los escribas. Eran lo más alto de la estructura religiosa. No eran los que más poder político tenían, eso eran más los saduceos, como vimos la semana pasada, pero eran los que más poder religioso o poder o influencia tenían, eran vistos como rabinos. Y aquí, como ya hemos visto, se las dan un poco de sabiondos. Ellos eran los que ellos pensaban que debían aprobar lo que Jesús había dicho, por eso le dicen, maestro, bien has dicho.
yo apruebo esto que ha dicho, pero solo porque les convenía, porque les había dicho algo en contra de los saduceos, que eran sus rivales. Pero Jesús aquí no se deja intimidar. Jesús les dice aquí claramente, en el versículo 46, guardaos de los escribas. Estos que acababan de decir, maestro, bien has dicho, bien has dicho. Jesús dice, guardaos de los escribas. En Mateo 23 tenemos que Cristo no solamente habló de los escribas, sino que en este momento habló una lista de todos estos religiosos y cómo eran tan hipócritas y los denunció públicamente Cristo, de los fariseos, sacerdotes y demás. Pero Lucas solo nos pone en este momento de cómo Jesús habla sobre los escribas. Aquí en Lucas se registra esta denuncia, esta advertencia sobre los peligros que tenían los escribas y sobre la condenación que sufrirían. Y claro, a muchos de los israelitas aquí, muchos de los que estaban escuchando dirían, ¿cómo? ¿Los escribas no? Me lo creo de los saduceos o de otros, pero los escribas, si son los más santos. Pero Jesús, que ve todo, Jesús, que es Dios, pone a cada uno en su sitio, en su sitio. Y Jesús los iba a denunciar públicamente. Y si miras lo que dice el versículo 45, me parece bastante interesante lo que dice Lucas. Dice, y oyéndolo todo el pueblo. No sé si Jesús alzó la voz o Jesús se puso en algún lugar para que lo oyeran todos. Esto que te iba a decir sobre los escribas iba a ser totalmente público. Que escuchen todos. Porque Jesús iba a denunciar, a confrontar a estos escribas. Aunque se dirigió a sus discípulos, pero le escuchaba todo el pueblo. Lucas es el evangelista que más se centra en el pueblo, en los perdidos, en los que eran un poco desfavorecidos. Lucas, su tema central es cómo Jesús vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Y así Lucas siempre se centra, o hay un enfoque en el Evangelio de Lucas de cómo Jesús venía para salvar al pueblo. Jesús venía para salvar no a las élites, no a los religiosos, no al pueblo. Y aquí muestra Lucas cómo Jesús quería hablar a todo el pueblo sobre estos escribas hipócritas. Y esta denuncia debía ser escuchada por todos, especialmente por sus discípulos, a quienes se dirige, pero por todo el pueblo de Dios. Ahora, hay veces que he escuchado a gente que dice que al predicar la palabra, la Biblia, pues que habría que simplemente hablar de forma positiva y nunca pues acusar o señalar o denunciar a falsos maestros o a aquellos que no lo hacen. Y habla mucho de no juzgar a los demás. Bueno, tenemos que entender que Jesús lo hizo. Jesús con aquellos falsos maestros, falsos profetas, los señaló públicamente, los denunció públicamente. Y no solamente públicamente, personalmente, los escribas acababan de hablar, los escribas estaban ahí delante de Jesús, y Jesús le dice a todo el mundo, guardaos de los escribas que estaban ahí. ¿Te puedes imaginar la tensión que esto generaría? Pero Jesús no se achantaba, Jesús no se echaba para atrás, Jesús ponía a todos en su sitio, porque Él conocía los corazones de todos. Y eso lo vemos también en el Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento lo hicieron también cuando había profetas falsos o falsos maestros. El apóstol Pablo lo hizo también, con nombre y todo. Tenemos su carta a Timoteo, y en primera de Timoteo les dice, cuidado con Himeneo y Alejandro, que naufragaron en cuanto a la fe y blasfemaron. Himeneo y Alejandro, los dice por nombre. Después también le dice en 2 de Timoteo 2:16, le dice, Timoteo, evita las palabrerías que conducirán más y más a la impiedad, y que la palabra de aquellos que buscan las palabrerías carcomerá como gangrena, de los cuales son, y los nombra, Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Hay momentos en los que Pablo, guiado por el Espíritu de Dios, creía necesario hablar con nombre y apellido, denunciando a aquellos que estaban causando estragos, falsos maestros, falsos profetas, que estaban, como dice aquí, trastornando la fe de algunos.
En Apocalipsis también tenemos las cartas a las iglesias y se habla de una mujer a la que se llama Jezabel por el gran pecado que estaba cometiendo y se dice, cuidado con esta mujer. También se habla de un grupo llamado los Nicolaitas por nombre y habla de la mala enseñanza que tenían y se habla por nombre. Si eres imagínate que eres un policía especializado en detectar dinero falso para que no haya estafas y demás. Ahora, si eres un policía especializado en esto, tú tienes que conocer perfectamente el billete verdadero, por supuesto. Y te tienes que centrar, por supuesto, en el billete verdadero. Tienes que saber cómo es el billete verdadero para así saber cuándo uno es falso. Pero no solamente hacen eso los policías que se dedican a esto, también van estudiando las nuevas falsificaciones y cómo no son acordes al billete verdadero, estudian esas nuevas falsificaciones para más rápido detectarlas e incluso denunciarlas públicamente para que nadie reciba estos billetes falsos. Y como cristianos, nuestro enfoque debe estar en la doctrina de Cristo. Nuestro enfoque debe estar en el Evangelio de la gracia de Dios y debemos estudiar a Cristo y centrarnos en Cristo y ver a Cristo. Y entonces, cuando vemos algo que no encaja, entonces debemos avisar del peligro de aquellos falsos maestros que están enseñando otra doctrina diferente. Decía el mismo apóstol Pablo, si un ángel viniere y enseñare otro evangelio diferente, sea anatema, en Gálatas 1. Así que Jesús aquí descubre y denuncia la maldad y el pecado de estos escribas. Les descubre su hipocresía. Mira lo que dice, por ejemplo, en el versículo 46. Guardaos de los escribas. La primera cosa dice que gustan de andar con ropas largas. Su hipocresía, Jesús la veía por cómo vestían. Ahora, ¿a qué se refiere esto de que les gustaba vestir con ropas largas? Bueno, quizá es que a estos escribas les gustaba vestir ropas extravagantes, caras, largas, que todo el mundo los viera y se quedaba con la boca abierta y que ellos la lucían con orgullo cuando la gente les miraba. O quizá tenga que ver también con unos cordones que mandaba la ley judía que había de hacerse en las vestiduras. En Números 15:38 hay un versículo que dice que los judíos tenían que hacerse unos cordones en sus vestiduras y estos cordones eran para recordarles de la ley de Dios. No sabemos exactamente si es que había algo escrito en los cordones o cómo se hacían estos cordones, pero lo que dice Números es que tenían que hacerse, en Números 15:38, había que hacerse estos cordones en la vestidura. Y quizá lo que estaba pasando con esos escribas es que ellos tenían estos cordones más largos que nadie. ¿Por qué? Porque ellos cumplían la ley más que nadie, según ellos. Entonces ellos decían, mira cómo los llevo más largo que nadie. De una manera o de otra, la hipocresía de estos hombres era mucha. Ellos pensaban que su ropa era lo importante. Su ropa era su manera de atraer la atención a sí mismos. Ahora, ocurre parecido también en nuestra sociedad, incluso se mete eso en la iglesia. Hay gente que por la ropa que lleva está diciendo, mira mi santidad, atrayendo la atención a sí mismo. Otros por la ropa que llevan están llamando la atención sobre su cuerpo, mira mi cuerpo. Otros por la ropa que llevan, mira mi dinero, mira la ropa que puedo llevar. Eso es hipocresía. Eso es intentar impresionar con lo exterior. Eso es dar gran importancia a lo que se ve, a la apariencia. Y también es entonces juzgar a las personas por lo que llevan, por la apariencia. Cuando ya Samuel, el profeta, aprendió que Dios no mira lo que está delante de el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios no, Dios mira el corazón. Y ocurre tanto eso en nuestras vidas. Personas que dan tanta importancia, o a veces nosotros damos importancia a lo exterior, a la ropa. A veces he escuchado a tantos cristianos gastar tanto tiempo en hablar de ropa, que si esto, que si lo otro, que si este atuendo en la ropa, que si el otro, y gastan tanto tiempo en hablar en cosas que no es lo importante.
que no es lo importante. Y no solamente en la iglesia, hay personas que pueden ir a un evento, ir a una boda y no disfrutar de la boda porque no estaban a gusto con el vestido que llevaban o porque alguien llevaba el mismo vestido que ellas y ya la boda se le arruina. Pero tú no eres el centro, tú simplemente ibas a una boda. Pero eso ocurre también, fijarse tanto en el exterior. Hay personas que se sienten más santas y superiores que los demás por la vestimenta que llevan. Que si la falda llega hasta los pies, entonces soy más santo que tú. O porque me he gastado más dinero en la ropa, mira lo que amo yo al Señor, que vengo aquí con una ropa de tanto dinero. No, a Dios no le impresiona la ropa que una persona puede traer. Ahora, ¿cómo deberíamos vestir? Pues la Biblia da principios, habla de decencia. ¿Cómo deberíamos venir a la casa de Dios? Pues por supuesto, con decencia. No queremos ni lucir cuerpo ni ser tropiezo al hermano. También deberíamos venir vestidos con discreción para no atraer atención a nosotros mismos. También de una manera formal, si se puede decir así, porque venimos con reverencia y con honra al Señor. No vestimos como si fuéramos a la playa o a la piscina. Pero el centro no está ahí. Nuestra adoración no empieza con nuestra ropa. No, nuestra adoración empieza y es la adoración del corazón, en espíritu y en verdad. Es necesario adorar a Dios. ¿Estos escribas? No. Estos escribas iban con sus ropas largas para que todo el mundo los viera. Dice también, versículo 46, amaban las salutaciones en las plazas. Hay otros pasajes que nos hablan de esto, de cómo ellos se ponían en las esquinas, donde más gente se cruzaba y ahí se ponían ellos. Incluso hacían sus oraciones allí para que la gente les viera. Y aquí dice que le gustaba mucho que la gente los saludara. Y lo que solían hacerse es que a ellos se les llamaba con título. Tú no podías decirle el nombre, no. Tenías que decirlo rabino, o maestro, o padre, o señor. Por eso es que Jesús les dijo a sus discípulos que nadie os llame Padre en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Pero estos escribas querían que los saludaran así, delante de todos, que los trataran como los grandes que eran. Amaban estas salutaciones. Jesús no le agrada eso. ¿Qué pasa cuando entras a un sitio y nadie te reconoce? Cuando entras a un sitio, te sientas y nadie te dice, hermano, hermana, ven aquí y tal. Te sientes, yo esperaba que me reconocieran, pero si yo. Eso es lo que esperaban estos escribas. Por supuesto, en la iglesia todos deberíamos saludarnos, todos deberíamos amarnos, pero lo que no deberíamos estar esperando y buscando es el reconocimiento que buscaban estos escribas. Y luego dice también que amaban también las primeras sillas en las sinagogas, los primeros asientos en las cenas. Aquí veo que las primeras sillas en esta iglesia no se pone nadie, así que estáis bien, pero bueno, eso no es como se ve ahora, pero en ese tiempo los que se sentaban en las primeras sillas eran los más importantes. Así que los escribas iban directos, iban a las primeras sillas porque así se reconocían como importantes. Y en las cenas también. Los asientos que estaban más cerca del anfitrión eran los más importantes, así que ellos querían estar allí. Es más, Cristo ya había hablado hace unos capítulos cuando un hombre le invitó a Cristo a cenar. Cristo ya comenzó a ver cómo había gente que buscaba las primeras sillas. Y luego nos habla también al final, nos dice, por pretexto hacen largas oraciones. Pretexto es por apariencia. ¿Por qué oraban en público? Porque amaban al Señor y querían derramar su corazón delante de Dios, porque querían orar por las almas para que se convirtieran, porque... No, oraban en público por apariencia, porque así daban una apariencia de santidad. Mira qué bien ora, ay, qué palabras dice. ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bonito como ora! Y a ellos, las oraciones, la oración favorita del escriba no era la oración que hacía en su aposento, que seguramente no hacía ninguna. La oración favorita del escriba era cuando él podía orar en público, que todo el mundo le escuchara. Mateo 6 también habla a Cristo de eso. No seas como los hipócritas, que aman orar en público, en exterior. No hay nada malo en orar en público, pero no debería ser lo que buscamos, el ser reconocido por nuestras oraciones o el impresionar a la gente por nuestras oraciones, no. Es más, solo hace unos capítulos vimos la historia de
el publicano y el fariseo que subieron a orar. Y vimos cómo Jesús habló de uno y Jesús habló de otro. Eso lo vimos en el capítulo 18, parábola del fariseo y el publicano. Y el fariseo nos dice que puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Y así eran los escribas. También hacían largas oraciones. Todo era hipocresía, todo era por apariencia, todo era para impresionar. Y eso nos debería hacer preguntar a todos. O sea, hacernos una pregunta a todos. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿La persona que soy cuando hay otra persona? ¿Cuando hay más gente? ¿O en realidad soy el que soy cuando estoy solo? Y la respuesta es que tú eres lo que eres cuando estás solo. Tú puedes venir e impresionar a todos, de aprenderte palabras de la Biblia para hacer una oración maravillosa, puedes decir todo lo que tú has orado y ayunado y leído y demás, y que hoy me he levantado a tal hora de la mañana para pasar, y puedes contar milongas, como se dice aquí. Puedes venir vestido con la mejor ropa que puede haber. Puedes dar una impresión que la gente se quede con la boca abierta como se quedaban con estos hipócritas. Pero acuérdate bien, Jesús ve el corazón y Jesús pone todo en su sitio. Es más, me acuerdo ahora del título que Agar le dio a Dios. Le dijo, tú eres el Dios que todo lo ve. Eso quita mucha paja. Mucha fachada que muchos ponemos. Quita mucha maquillaje que muchos ponen en su vida. Cuando quitas el maquillaje de tu vida, ¿qué es lo que se queda? Cuando estás solo, ¿qué es lo que hay? Eso es lo que eres delante de Dios. Jesús entonces denuncia su hipocresía, pero también denuncia su avaricia. Denuncia su avaricia y con esto ya acabamos. Nos dicen estas frases, una que hemos dejado en el versículo 47, dice, devoran las casas de las viudas. Estos escribas que daban la apariencia de santurrones, se metían a las casas de las viudas y las devoraban. ¿A qué se refiere eso? No a que se iban comiendo toda la comida que había hecho la viuda, sino a que le iban quitando los bienes a las viudas. Las viudas que estaban desamparadas en la sociedad, que no había nadie que se preocupara de ellas, aunque el pueblo debería de preocuparse, venían estos escribas seguramente, yo me ocupo, yo te ayudo, yo administro tus bienes. Y hacían largas oraciones, ¿quién mejor que este escriba para que confíe en él y administre todas mis posesiones? Y el escriba a robar, a la saca, a devorar, a quitarles y robarles sus bienes a los más débiles, a las viudas, y devoraban los bienes y robaban a las viudas. Toda esa hipocresía de santurrón era solamente una fachada, porque en su corazón lo único que querían era dinero, posesiones, y eran incluso capaces, tan viles, tan despreciables, que a las más débiles, a las viudas, que no tenían nadie que las cuidaran, eran ellos capaces de ir a por los más indefensos, y así robarles y quitarles el dinero que tenían o las posesiones que tenían. Y después Jesús cuenta, o Lucas nos describe lo que dijo Jesús después en el versículo 21. En el capítulo 21 tenemos división de capítulos en nuestras Biblias, pero tenemos siempre que recordar que la división de versículos y capítulos no está en los manuscritos originales. Eso ha sido puesto pues, para que entendamos y para que podamos saber dónde están los versículos. Pero después del versículo 47, directamente tenemos el versículo 1 del capítulo 21. Así que Jesús dice esto sobre los escribas y levanta los ojos. Jesús dice esto sobre los escribas y las viudas y levanta los ojos y ve a las viudas y a los escribas ofrendando. Así que todo está en el mismo pasaje. Y entonces Jesús habla algo sobre la ofrenda que estas dos personas hacían, sobre los ricos y sobre las viudas. Ahora, se nos dice que estaban en el templo, así que había en el patio, un patio más exterior, ahí es donde se recogían las ofrendas. Al parecer, pues lo hacían pues parecido también a como lo hacemos en nuestra iglesia, de que había una caja y la gente iba poniendo allí el dinero, iba poniendo allí la ofrenda. Eso es lo que nos dice aquí. Había una caja, el arca de las ofrendas, y nos dice que una viuda muy pobre echaba allí 2 blancas. Era muy poco dinero.
2 blancas. Y luego llegan los ricos y empiezan a echar un montón de dinero, mucho. Sus ofrendas, en el arca de las ofrendas. Incluso nos dice otro evangelio que echaban mucho dinero. Pero en el versículo 3, Jesús que lo ve todo, Jesús que es Dios, recuérdalo, lo acaba de demostrar con esa pregunta. Jesús dice, en verdad os digo, que esta viuda pobre echó más que todos. Porque todos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Jesús veía lo que representaba el dinero que echaban. Para la gente, estos escribas echaban muchísimo más que la viuda pobre. Pero lo que había echado la viuda pobre era el sustento que tenía para ese día. Lo había echado todo. Todo lo que tenía para ese día, lo había echado. Cuando los otros solo habían echado una parte. Una parte. Y Cristo muestra cómo estos escribas, que devoraban la casa de las viudas, que seguramente el dinero que ellos tenían se lo habían robado a las viudas, como dice ahí, no era ese dinero para adorar a Dios. Ese dinero era para su propia avaricia. Ahora, este pasaje está aquí para demostrarnos esto, cómo actuaban estos escribas. Ahora, muchas veces cuando se ha hablado de este pasaje se enfoca más en la viuda, pero este pasaje, cuando lo ves en el contexto, el enfoque está más en la maldad de los escribas. En la maldad de los escribas, en cómo estaban devorando los bienes de la viuda. No está tanto en la ofrenda de la viuda, sino en la maldad de los escribas. Porque cuando hablamos de ofrendas, todo nuestro dinero debe ser para Dios. Ahora, ¿a qué me refiero? A que lo que ponemos en la caja, lo que damos para los pobres y lo que nos gastamos en comida, en electricidad, en luz, todo es para Dios. Todo está consagrado a Dios. Todo es para Dios, así que cuando gastamos el dinero en lo que lo gastamos, debe ser siempre consciente de glorificar a Dios con todo nuestro dinero. No solamente con el 10% o el porcentaje que decidas o con todo nuestro dinero debe ser para el Señor. Ahora, Jesús estaba aquí denunciando la avaricia de estos malvados, que devoraban, que robaban, y lo hacían por apariencia de piedad. Ahora, el Nuevo Testamento nos sigue avisando de esto. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, habla de aquellos maestros, dice, tomarán la piedad, la predicación, la vida cristiana, el cristianismo como fuente de ganancia. Y le dice a Timoteo, apártate de los tales. Y en la historia del cristianismo los ha habido. Hace 500 años, la Iglesia Católica Romana mandó a un monje, predicador llamado Johann Tetzel, lo mandó a Alemania, supuestamente a predicar, pero su intención era otra. Su verdadera intención era recaudar fondos para la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma, esa tremenda basílica que hay allí. Pues este monje predicaba y se centraba en predicar sobre el purgatorio y hablaba de todos los sufrimientos de todos los familiares de los que estaban ahí. Tu familiar está en el purgatorio, está sufriendo, tu amigo está en el purgatorio, está sufriendo, pero si pagas, podrás sacarlo del purgatorio. Eso decía este monje. Y eso enseñaba y sigue enseñando la Iglesia Católico-Romana de alguna manera u otra. Y este monje, Johann Tetzel, decía, en el momento en que la moneda en la caja suena, un alma del purgatorio vuela. Eso decía, robando así a los pobres. Así se financió esa basílica de San Pedro, en el Vaticano, que hoy en día recibe 50.000 visitantes diarios, así se financió. Y hoy en día siguen recogiendo dinero. Y Jesús dice de ellos, estos recibirán mayor condenación. Aquellos que utilizan la piedad como fuente de ganancia, que se quieren enriquecer a través de predicar falsedades, a través de la palabra de Dios, estos recibirán mayor condenación. Pero no solamente eso pasa en el catolicismo romano, también pasa en el supuesto llamado mundo evangélico. Hay telepredicadores hoy en día del Evangelio de la Prosperidad que hacen exactamente lo mismo, que te dicen, Dios pide una inversión para que tú recibas prosperidad financiera. Si tú le das a Dios, Dios te hará rico. Hay uno muy famoso llamado Guillermo Maldonado, que no es más que un ladrón. Es un ladrón, no es un predicador, es un ladrón. Y se financian grandes
riquezas que estos hombres tienen, pero no son más que como los escribas de aquí, devorando las casas de las viudas. Son ladrones al final, recibirán mayor condenación. Toman la piedad como fuente de ganancia. Y Pablo le dice a Timoteo que era un pastor, le dice, apártate de los tales. Si Pablo se lo dice a Timoteo, que era un hombre formado en las cosas de Dios, que era hijo espiritual, si se puede decir así, del apóstol Pablo, que había sido instruido por Pablo, y a Timoteo le dice, apártate de los tales, cuanto más todo cristiano deberíamos apartarnos de aquellos que solo quieren el dinero de las personas, y al final es una estafa piramidal. Te prometen que te vas a hacer rico, y el único que se hace rico es el que está arriba de la estafa piramidal. Eso es lo que hacen estos hombres, incluso en el supuesto mundo evangélico de hoy en día. Apártate de los tales. Cuidado, guardaos de los falsos maestros. Y me choca mucho cuánto en las epístolas pastorales Pablo le avisa a Timoteo y a Tito de estas cosas. Cuidaros de estas personas, cuidaros de la avaricia. Y aquí Jesús denuncia a estos hombres, denuncia a estos escribas por su avaricia, Y era la denuncia correcta. Hay veces que hay que alzar la voz en contra de aquellos que están siendo un tropiezo para el Evangelio de Cristo, un tropiezo para la cruz, o como dice Filipenses, que son enemigos de la cruz de Cristo. Porque Cristo no pide ningún precio. La bendición de Cristo no pide ningún precio. Es gratuita. Es totalmente gratuita. Si no, no es por gracia. Dice Romanos 3, somos justificados, y lo repite, gratuitamente por su gracia. Más claro, agua. Todos aquellos que empiezan a pedir obras, pedir dinero, pedir inversiones, no son más que falsos maestros. Y Cristo lo deja bien claro con estos escribas. Este mundo está en un caos. Este mundo está en desorden. Incluso muchas veces aquellos supuestos llamados cristianos también están trayendo confusión, rebeldía a la palabra, hipocresía y avaricia. Pero Jesús, que es Dios, Jesús, que es Dios el Hijo, no solamente Hijo de David, sino Hijo de Dios. Jesús viene y lo pone todo en su sitio. Y si tú estás aquí y aún estás confiando en que tú vas a poder solo, en que, bueno, ya veré cómo la cosa va, espero que vengas a Cristo y confíes en Cristo para tu salvación. Cristo pondrá a todo en su sitio. Cristo ve tu corazón, Cristo sabe dónde está. Yo no veo tu corazón. Los hermanos de la iglesia no vemos todo el corazón, vemos frutos, pero no vemos el corazón. Pero Dios sí, Cristo sí. Y Cristo pondrá cada cosa, cada persona en su sitio. Podemos confiar en eso. En el siguiente pasaje vemos cómo Jesús habla de juicio que vendría sobre Jerusalén y juicio que vendrá sobre todo el mundo y su venida. Pero su venida no es solamente de juicio, su venida también es para restaurar este mundo a como debería de estar. Su gracia no solamente restaura nuestras vidas, restaura nuestros corazones, su gracia un día vendrá cuando Él venga en juicio y también restaurará este mundo para que cada cosa esté en su sitio y su pueblo estará con Él por toda la eternidad. Vamos a orar.